Hola a todos, qué alegría tenerlos de vuelta en mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que les va a interesar, especialmente si son fans de las series turcas y de las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Esa pareja que para muchos traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, al menos por un tiempo. Vamos a explorar ese amor que brilló intensamente, ese amor que muchos de nosotros creímos que era para siempre, y ese adiós definitivo que inevitablemente llegó. Vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, desde los momentos más dulces hasta los rumores y la confirmación de su separación. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y algunas reflexiones sobre las relaciones públicas y las expectativas que a veces depositamos en las parejas que admiramos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si este es el primer vídeo que ven en mi canal, o si ya son suscriptores pero aún no han activado la campanita, este es el momento. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas, celebridades y todo lo que nos apasiona. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos eran sinónimo de romance, de pasión, de una química que se podía sentir a través de la pantalla. Desde el momento en que los vimos interactuar como Eda y Serkan, supimos que había algo especial entre ellos. La serie fue un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la innegable conexión entre los protagonistas. No era solo la trama, que mezclaba comedia romántica con toques de drama, sino la manera en que Hande y Kerem se complementaban, tanto en los momentos cómicos como en los más emotivos. Cada mirada, cada toque, cada diálogo transmitía una autenticidad que cautivó al público. Pero la magia no se quedó solo en la ficción. Poco a poco los rumores sobre un posible romance entre Hande y Kerem empezaron a circular. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Cada foto, cada mirada, cada interacción era analizada al detalle, buscando pistas que confirmaran lo que todos esperábamos, que Eda y Serkan eran, en realidad, Hande y Kerem enamorados. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, montajes y análisis exhaustivos. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a documentar cada posible señal de romance, desde los gestos más sutiles hasta las declaraciones más ambiguas. Y entonces llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. El mundo explotó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de fotos de la pareja, de vídeos recopilando sus momentos más románticos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. La pareja perfecta, el amor que había nacido en un set de grabación y que ahora se manifestaba en la vida real. Las revistas del corazón y los portales de noticias se hicieron eco de la noticia, dedicando portadas y extensos artículos a la pareja del momento. Los meses siguientes fueron una luna de miel constante para los fans. Hande y Kerem no se escondían, compartían fotos de sus viajes, de sus momentos juntos, de su día a día. Los veíamos sonriendo, abrazándose, mirándose con amor. Parecían inseparables, felices, completamente enamorados. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchos, una prueba de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo del espectáculo. Asistían juntos a eventos, apoyaban mutuamente sus proyectos profesionales y se mostraban abiertamente cariñosos en público. Recuerdo particularmente las fotos de sus vacaciones en las Maldivas. Eran simplemente espectaculares. Los dos radiantes disfrutando del sol, del mar, de la compañía del otro. Eran la viva imagen de la felicidad. Y por supuesto todos pensamos que ese era solo el principio de una larga y hermosa historia de amor. Se les veía relajados, libres y disfrutando de la privacidad que les brindaba ese paraíso tropical. Compartieron fotos buceando, cenando a la luz de las velas y simplemente disfrutando de la playa. Esas imágenes alimentaron aún más la fantasía de un amor perfecto e idílico. Pero como suele suceder, la realidad a veces es diferente a lo que vemos en las redes sociales.
Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, hay personas reales, con sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propias vidas. Y poco a poco empezaron a surgir rumores de que algo no andaba bien entre Andy y Kerem. Al principio eran susurros, comentarios en foros y cuentas de chismes, pero con el tiempo fueron ganando fuerza. Al principio, nadie quería creerlo. Los fans negaban cualquier indicio de crisis, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de compartir fotos juntos, dejaron de comentar las publicaciones del otro, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. El silencio era ensordecedor. Sus apariciones públicas, que antes eran frecuentes y entusiastas, se volvieron esporádicas y distantes. Las fotos en sus redes sociales, que antes eran un reflejo de su felicidad compartida, mostraban ahora imágenes individuales, sin rastro de la compañía del otro. Finalmente llegó lo inevitable. La noticia de su separación se hizo pública. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones dramáticas. Simplemente la confirmación de que Andercel y Kerem Bürsin ya no eran pareja. El golpe fue duro para muchos fans, que se sintieron decepcionados, tristes, incluso traicionados. La noticia se propagó como la pólvora en las redes sociales, generando una oleada de reacciones de tristeza, incredulidad e incluso enfado. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Nunca lo sabremos con certeza. Las razones de una separación son complejas y personales, y a menudo involucran factores que escapan a nuestra comprensión. Quizás la presión de la fama, las exigencias de sus carreras, las diferencias personales, o simplemente el desgaste natural de la relación. Lo cierto es que por mucho que nos duela, Andy y Kerem tomaron la decisión de seguir caminos separados. Los motivos exactos de su ruptura siguen siendo un misterio, pero se especuló con la posibilidad de que las agendas laborales incompatibles y las presiones mediáticas hubieran contribuido a su separación. Es importante recordar que aunque los admiramos y nos encanta verlos juntos, Andy y Kerem son personas reales, no personajes de una serie. Tienen derecho a su privacidad, a sus decisiones, a su propia felicidad. Y por mucho que nos afecte su separación, debemos respetar su elección y desearles lo mejor en sus vidas. Su relación, por intensa y pública que fuera, era ante todo una relación entre dos personas que merecen respeto y comprensión. Creo que una de las razones por las que esta ruptura nos afectó tanto es porque depositamos muchas expectativas en ellos. Los idealizamos como la pareja perfecta, como el ejemplo de que el amor verdadero existe. Y cuando esa imagen se rompe nos sentimos desilusionados. Pero es importante recordar que nadie es perfecto, ni siquiera las celebridades que admiramos. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras propias luchas, y todos merecemos la oportunidad de ser felices a nuestra manera. La idealización de las parejas famosas es un fenómeno común, pero es importante recordar que su vida real es mucho más compleja y matizada de lo que vemos en las revistas y las redes sociales. Además, el mundo del espectáculo es muy complicado. Las relaciones públicas juegan un papel muy importante y a veces es difícil distinguir entre lo que es real y lo que es una estrategia de marketing. Quizás la relación de Andy y Kerem fue genuina, quizás fue una mezcla de amor y conveniencia, quizás nunca lo sabremos. Pero lo importante es aprender a no idealizar a las celebridades y a no depositar todas nuestras esperanzas en sus relaciones. La línea entre la vida personal y profesional de las celebridades a menudo se difumina, y es importante recordar que su imagen pública es cuidadosamente construida y mantenida. Ahora Andy y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Andy ha estado enfocada en su carrera actoral y ha incursionado en nuevos proyectos. También ha sido noticia por su relación con el empresario Hakan Saban. Kerem, por su parte, también ha continuado con su carrera y ha estado trabajando en proyectos internacionales. Andy ha diversificado su carrera, explorando diferentes géneros y colaborando con diversas marcas. Kerem ha buscado oportunidades en mercados internacionales, trabajando en proyectos que le permitan expandir su alcance y explorar nuevas facetas de su talento. Aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos el amor que Andy y Kerem nos regalaron en la pantalla y fuera de ella. Siempre recordaremos a Eda y Serkan, y la magia que crearon juntos. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de esos momentos felices que compartieron con nosotros. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en la memoria de sus fans.
En resumen, la historia de Ander Erzel y Kerem Bürsin es una historia de amor que nos ilusionó, nos emocionó y también nos entristeció. Es una historia que nos recuerda que el amor es hermoso pero también frágil, y que las relaciones, incluso las de las celebridades, pueden llegar a su fin. Es una historia que nos invita a no idealizar a las parejas que admiramos y a respetar sus decisiones, por mucho que nos duelan. Y es una historia que al final nos deja con el recuerdo de un amor que, aunque breve, fue intenso y significativo. Una historia que nos enseña a apreciar los momentos, a valorar la individualidad y a recordar que la felicidad, al final, reside en nosotros mismos. Y bien, ¿qué les pareció este repaso por la historia de Hande y Kerem? Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, las relaciones y las expectativas que depositamos en las celebridades. Me encantaría saber su opinión, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Eran fans de Hande y Kerem? ¿Cómo se sintieron cuando se enteraron de su separación? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Los leo a todos. Quiero saber si también se sintieron como yo, si también creyeron en ese amor que parecía indestructible. ¿Qué momentos de su relación recuerdan con más cariño? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor verdadero existe, pero a veces toma caminos inesperados.